No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Y no lo digo como una frase atractiva para llamar tu atención. Lo digo porque, desde el punto de vista de la física moderna, este mensaje solo existe para ti en el momento exacto en que lo observas. Antes de eso, era solo información potencial. Nada más. Lo inquietante es que la ciencia puede demostrarlo. Durante mucho tiempo creímos que la realidad estaba ahí afuera, completa, definida, esperando a ser descubierta, que el universo existía exactamente igual, nos diéramos cuenta o no. Pero esa certeza comenzó a derrumbarse cuando los físicos empezaron a estudiar el comportamiento de la materia en su nivel más profundo. Y lo que encontraron fue desconcertante. Las partículas fundamentales no se comportan como objetos sólidos. No tienen posición definida, ni estado fijo, hasta que son observadas. Antes de eso, existen como probabilidades, como si la realidad estuviera en pausa, esperando una interacción, hasta que alguien observa. En el instante en que ocurre la observación, las posibilidades colapsan y una realidad específica emerge. No es una teoría especulativa, es un resultado experimental repetido miles de veces. El universo, literalmente, responde a la observación. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente observar? Porque observar no es solo mirar. Observar implica obtener información, implica conciencia. Y eso coloca al observador dentro del sistema, no fuera de él. El experimento de la doble rendija lo dejó claro. Cuando nadie observa qué camino toma una partícula, se comporta como una onda, atravesando múltiples trayectorias al mismo tiempo. Cuando se observa, actúa como una partícula sólida, eligiendo una sola ruta. El mismo objeto, dos realidades distintas. Una sola diferencia, el observador. Durante décadas los científicos intentaron evitar una conclusión peligrosa. Se buscó explicar el fenómeno solo con instrumentos, sensores, interferencias técnicas. Pero incluso cuando se eliminaba la intervención humana directa, el resultado seguía siendo el mismo. No es el ojo, es la información. La realidad cambia cuando puede ser conocida. Ahora lleva esto fuera del laboratorio. Tu cerebro no percibe el mundo tal como es. Lo reconstruye, selecciona datos, descarta la mayoría y organiza el resto en una narrativa coherente. De millones de estímulos posibles, solo unos pocos entran en tu experiencia consciente. Y esa selección no es neutral. Está guiada por tu atención, tus creencias, tus expectativas. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente diferentes. No porque el mundo cambie, sino porque el observador cambia. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Si en la física cuántica observar colapsa probabilidades, en la vida diaria observar colapsa posibilidades. Cada vez que sostienes una idea de forma repetida, tu cerebro reorganiza tu conducta alrededor de ella. Cambia lo que notas, lo que ignoras, cómo reaccionas. No manifiestas desde el deseo, manifiestas desde la atención sostenida. La neurociencia lo confirma. La atención modifica la estructura del cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello que observas de manera constante. Tu mente se convierte en experta en lo que enfocas. Por eso el miedo se entrena. Y también la confianza. Cuando anticipas un resultado, tu cuerpo se prepara para él. Tu postura cambia. Tu tono de voz cambia. Tus decisiones se ajustan. No es magia, es coherencia biológica. El observador altera el sistema. Algunos físicos comenzaron a ir más lejos. Propusieron que el universo no está completamente definido hasta que es observado. Que la realidad no es un escenario terminado, sino un proceso participativo.
un universo que se organiza en función de la información que circula en él. John Wheeler lo llamó el universo participativo, un cosmos que necesita observadores para completarse. Desde esta perspectiva, tú no llegas tarde al universo, formas parte de su estructura, no como creador absoluto, sino como un punto donde la realidad se vuelve concreta. Esto explicaría algo aún más inquietante. En ciertos experimentos cuánticos, la decisión de observar en el presente parece afectar el comportamiento de una partícula en el pasado, como si el tiempo no fluyera en una sola dirección, como si la realidad se ajustara retroactivamente para mantener coherencia. El efecto ocurre, aunque incomode. La información parece más fundamental que el tiempo y el espacio, y la conciencia es el medio por el cual esa información se vuelve experiencia. Tu mente no crea el universo desde cero. Selecciona una versión de él. Cada momento que observas excluye otros. Cada interpretación refuerza un camino. Cada historia que te cuentas reduce un abanico infinito de posibilidades a una sola experiencia concreta. Por eso este mensaje existe para ti ahora, no porque estuviera destinado, sino porque tu atención lo trajo a tu experiencia. Entre miles de opciones, esta fue la que colapsó en tu realidad consciente. La ciencia no dice que todo sea ilusión. Dice que la realidad es sensible a la observación, y eso cambia todo, porque significa que no solo reaccionas al mundo, participas en cómo se presenta ante ti. El observador no es pasivo, nunca lo fue. Tal vez la verdadera prueba del observador no esté en un laboratorio, sino en tu vida diaria, en cómo cambia tu realidad cuando cambias tu forma de observarla. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si este mensaje fue manifestado. La pregunta es, ¿qué otras realidades estás colapsando sin darte cuenta cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, tu atención ya ha elegido una posibilidad. Y esa elección es mucho más poderosa de lo que imaginas. No es casualidad que estés escuchando esto ahora, y no lo digo como una frase atractiva para llamar tu atención. Lo digo porque, desde el punto de vista de la física moderna, este mensaje solo existe para ti en el momento exacto en que lo observas. Antes de eso, era solo información potencial, nada más. Lo inquietante es que la ciencia puede demostrarlo. Durante mucho tiempo creímos que la realidad estaba ahí afuera, completa, definida, esperando a ser descubierta, que el universo existía exactamente igual, nos diéramos cuenta o no. Pero esa certeza comenzó a derrumbarse cuando los físicos empezaron a estudiar el comportamiento de la materia en su nivel más profundo, y lo que encontraron fue desconcertante. Las partículas fundamentales no se comportan como objetos sólidos, no tienen posición definida, ni estado fijo, hasta que son observadas. Antes de eso, existen como probabilidades, como si la realidad estuviera en pausa, esperando una interacción, hasta que alguien observa. En el instante en que ocurre la observación, las posibilidades colapsan y una realidad específica emerge. No es una teoría especulativa, es un resultado experimental repetido miles de veces. El universo, literalmente, responde a la observación. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente observar? Porque observar no es solo mirar. Observar implica obtener información, implica conciencia. Y eso coloca al observador dentro del sistema, no fuera de él. El experimento de la doble rendija lo dejó claro. Cuando nadie observa qué camino toma una partícula, se comporta como una onda, atravesando múltiples trayectorias al mismo tiempo. Cuando se observa, actúa como una partícula sólida, eligiendo una sola ruta.
El mismo objeto, dos realidades distintas, una sola diferencia, el observador. Durante décadas los científicos intentaron evitar una conclusión peligrosa. Se buscó explicar el fenómeno solo con instrumentos, sensores, interferencias técnicas. Pero incluso cuando se eliminaba la intervención humana directa, el resultado seguía siendo el mismo. No es el ojo, es la información. La realidad cambia cuando puede ser conocida. Ahora lleva esto fuera del laboratorio. Tu cerebro no percibe el mundo tal como es. Lo reconstruye, selecciona datos, descarta la mayoría y organiza el resto en una narrativa coherente. De millones de estímulos posibles, solo unos pocos entran en tu experiencia consciente. Y esa selección no es neutral. Está guiada por tu atención, tus creencias, tus expectativas. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente diferentes. No porque el mundo cambie, sino porque el observador cambia. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Si en la física cuántica observar colapsa probabilidades, en la vida diaria observar colapsa posibilidades. Cada vez que sostienes una idea de forma repetida, tu cerebro reorganiza tu conducta alrededor de ella. Cambia lo que notas, lo que ignoras, cómo reaccionas. No manifiestas desde el deseo, manifiestas desde la atención sostenida. La neurociencia lo confirma. La atención modifica la estructura del cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello que observas de manera constante. Tu mente se convierte en experta en lo que enfocas. Por eso el miedo se entrena. Y también la confianza. Cuando anticipas un resultado, tu cuerpo se prepara para él. Tu postura cambia. Tu tono de voz cambia. Tus decisiones se ajustan. No es magia, es coherencia biológica. El observador altera el sistema. Algunos físicos comenzaron a ir más lejos. Propusieron que el universo no está completamente definido hasta que es observado. Que la realidad no es un escenario terminado, sino un proceso participativo. Un universo que se organiza en función de la información que circula en él. John Wheeler lo llamó el universo participativo, un cosmos que necesita observadores para completarse. Desde esta perspectiva, tú no llegas tarde al universo, formas parte de su estructura, no como creador absoluto, sino como un punto donde la realidad se vuelve concreta. Esto explicaría algo aún más inquietante. En ciertos experimentos cuánticos, la decisión de observar en el presente parece afectar el comportamiento de una partícula en el pasado, como si el tiempo no fluyera en una sola dirección, como si la realidad se ajustara retroactivamente para mantener coherencia. El efecto ocurre, aunque incomode. La información parece más fundamental que el tiempo y el espacio. Y la conciencia es el medio por el cual esa información se vuelve experiencia. Tu mente no crea el universo desde cero. Selecciona una versión de él. Cada momento que observas excluye otros. Cada interpretación refuerza un camino. Cada historia que te cuentas reduce un abanico infinito de posibilidades a una sola experiencia concreta. Por eso este mensaje existe para ti ahora, no porque estuviera destinado, sino porque tu atención lo trajo a tu experiencia. Entre miles de opciones, esta fue la que colapsó en tu realidad consciente. La ciencia no dice que todo sea ilusión, dice que la realidad es sensible a la observación, y eso cambia todo, porque significa que no solo reaccionas al mundo, participas en cómo se presenta ante ti. El observador no es pasivo, nunca lo fue. Tal vez la verdadera prueba del observador no esté en un laboratorio, sino en tu vida diaria, en cómo cambia tu realidad cuando cambias tu forma de observarla. Y ahora que sabes esto,
La pregunta ya no es si este mensaje fue manifestado. La pregunta es, ¿qué otras realidades estás colapsando sin darte cuenta cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, tu atención ya ha elegido una posibilidad. Y esa elección es mucho más poderosa de lo que imaginas. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Y no lo digo como una frase atractiva para llamar tu atención. Lo digo porque, desde el punto de vista de la física moderna, este mensaje solo existe para ti en el momento exacto en que lo observas. Antes de eso, era solo información potencial, nada más. Lo inquietante es que la ciencia puede demostrarlo. Durante mucho tiempo creímos que la realidad estaba ahí afuera, completa, definida, esperando a ser descubierta, que el universo existía exactamente igual, nos diéramos cuenta o no. Pero esa certeza comenzó a derrumbarse cuando los físicos empezaron a estudiar el comportamiento de la materia en su nivel más profundo. Y lo que encontraron fue desconcertante. Las partículas fundamentales no se comportan como objetos sólidos. No tienen posición definida, ni estado fijo, hasta que son observadas. Antes de eso, existen como probabilidades, como si la realidad estuviera en pausa, esperando una interacción, hasta que alguien observa. En el instante en que ocurre la observación, las posibilidades colapsan y una realidad específica emerge. No es una teoría especulativa, es un resultado experimental repetido miles de veces. El universo, literalmente, responde a la observación. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente observar? Porque observar no es solo mirar. Observar implica obtener información, implica conciencia. Y eso coloca al observador dentro del sistema, no fuera de él. El experimento de la doble rendija lo dejó claro. Cuando nadie observa qué camino toma una partícula, se comporta como una onda, atravesando múltiples trayectorias al mismo tiempo. Cuando se observa, actúa como una partícula sólida, eligiendo una sola ruta. El mismo objeto, dos realidades distintas. Una sola diferencia, el observador. Durante décadas los científicos intentaron evitar una conclusión peligrosa. Se buscó explicar el fenómeno solo con instrumentos, sensores, interferencias técnicas. Pero incluso cuando se eliminaba la intervención humana directa, el resultado seguía siendo el mismo. No es el ojo, es la información. La realidad cambia cuando puede ser conocida. Ahora lleva esto fuera del laboratorio. Tu cerebro no percibe el mundo tal como es. Lo reconstruye, selecciona datos, descarta la mayoría y organiza el resto en una narrativa coherente. De millones de estímulos posibles, solo unos pocos entran en tu experiencia consciente. Y esa selección no es neutral. Está guiada por tu atención, tus creencias, tus expectativas. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente diferentes. No porque el mundo cambie, sino porque el observador cambia. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Si en la física cuántica observar colapsa probabilidades, en la vida diaria observar colapsa posibilidades. Cada vez que sostienes una idea de forma repetida, tu cerebro reorganiza tu conducta alrededor de ella. Cambia lo que notas, lo que ignoras, cómo reaccionas. No manifiestas desde el deseo, manifiestas desde la atención sostenida. La neurociencia lo confirma. La atención modifica la estructura del cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello que observas de manera constante. Tu mente se convierte en experta en lo que enfocas. Por eso el miedo se entrena. Y también la confianza. Cuando anticipas un resultado, tu cuerpo se prepara para él. Tu postura cambia. Tu tono de voz cambia.
Tus decisiones se ajustan. No es magia, es coherencia biológica. El observador altera el sistema. Algunos físicos comenzaron a ir más lejos. Propusieron que el universo no está completamente definido hasta que es observado, que la realidad no es un escenario terminado, sino un proceso participativo, un universo que se organiza en función de la información que circula en él. John Wheeler lo llamó el universo participativo, un cosmos que necesita observadores para completarse. Desde esta perspectiva, tú no llegas tarde al universo, formas parte de su estructura, no como creador absoluto, sino como un punto donde la realidad se vuelve concreta. Esto explicaría algo aún más inquietante. En ciertos experimentos cuánticos, la decisión de observar en el presente parece afectar el comportamiento de una partícula en el pasado, como si el tiempo no fluyera en una sola dirección, como si la realidad se ajustara retroactivamente para mantener coherencia. El efecto ocurre, aunque incomode. La información parece más fundamental que el tiempo y el espacio, y la conciencia es el medio por el cual esa información se vuelve experiencia. Tu mente no crea el universo desde cero. Selecciona una versión de él. Cada momento que observas excluye otros. Cada interpretación refuerza un camino. Cada historia que te cuentas reduce un abanico infinito de posibilidades a una sola experiencia concreta. Por eso este mensaje existe para ti ahora, no porque estuviera destinado, sino porque tu atención lo trajo a tu experiencia. Entre miles de opciones, esta fue la que colapsó en tu realidad consciente. La ciencia no dice que todo sea ilusión. Dice que la realidad es sensible a la observación, y eso cambia todo, porque significa que no solo reaccionas al mundo, participas en cómo se presenta ante ti. El observador no es pasivo, nunca lo fue. Tal vez la verdadera prueba del observador no esté en un laboratorio, sino en tu vida diaria, en cómo cambia tu realidad cuando cambias tu forma de observarla. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si este mensaje fue manifestado. La pregunta es, ¿qué otras realidades estás colapsando sin darte cuenta cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, tu atención ya ha elegido una posibilidad. Y esa elección es mucho más poderosa de lo que imaginas. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Y no lo digo como una frase atractiva para llamar tu atención. Lo digo porque, desde el punto de vista de la física moderna, este mensaje solo existe para ti en el momento exacto en que lo observas. Antes de eso, era solo información potencial, nada más. Lo inquietante es que la ciencia puede demostrarlo. Durante mucho tiempo creímos que la realidad estaba ahí afuera, completa, definida, esperando a ser descubierta, que el universo existía exactamente igual, nos diéramos cuenta o no. Pero esa certeza comenzó a derrumbarse cuando los físicos empezaron a estudiar el comportamiento de la materia en su nivel más profundo. Y lo que encontraron fue desconcertante. Las partículas fundamentales no se comportan como objetos sólidos. No tienen posición definida, ni estado fijo, hasta que son observadas. Antes de eso, existen como probabilidades, como si la realidad estuviera en pausa, esperando una interacción, hasta que alguien observa. En el instante en que ocurre la observación, las posibilidades colapsan y una realidad específica emerge. No es una teoría especulativa, es un resultado experimental repetido miles de veces. El universo, literalmente, responde a la observación. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente observar? Porque observar no es solo mirar. Observar implica obtener información, implica conciencia.
Y eso coloca al observador dentro del sistema, no fuera de él. El experimento de la doble rendija lo dejó claro. Cuando nadie observa qué camino toma una partícula, se comporta como una onda, atravesando múltiples trayectorias al mismo tiempo. Cuando se observa, actúa como una partícula sólida, eligiendo una sola ruta. El mismo objeto, dos realidades distintas, una sola diferencia: el observador. Durante décadas los científicos intentaron evitar una conclusión peligrosa. Se buscó explicar el fenómeno solo con instrumentos, sensores, interferencias técnicas. Pero incluso cuando se eliminaba la intervención humana directa, el resultado seguía siendo el mismo. No es el ojo, es la información. La realidad cambia cuando puede ser conocida. Ahora lleva esto fuera del laboratorio. Tu cerebro no percibe el mundo tal como es. Lo reconstruye, selecciona datos, descarta la mayoría y organiza el resto en una narrativa coherente. De millones de estímulos posibles, solo unos pocos entran en tu experiencia consciente. Y esa selección no es neutral. Está guiada por tu atención, tus creencias, tus expectativas. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente diferentes. No porque el mundo cambie, sino porque el observador cambia. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Si en la física cuántica observar colapsa probabilidades, en la vida diaria observar colapsa posibilidades. Cada vez que sostienes una idea de forma repetida, tu cerebro reorganiza tu conducta alrededor de ella. Cambia lo que notas, lo que ignoras, cómo reaccionas. No manifiestas desde el deseo, manifiestas desde la atención sostenida. La neurociencia lo confirma. La atención modifica la estructura del cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello que observas de manera constante. Tu mente se convierte en experta en lo que enfocas. Por eso el miedo se entrena. Y también la confianza. Cuando anticipas un resultado, tu cuerpo se prepara para él. Tu postura cambia. Tu tono de voz cambia. Tus decisiones se ajustan. No es magia, es coherencia biológica. El observador altera el sistema. Algunos físicos comenzaron a ir más lejos. Propusieron que el universo no está completamente definido hasta que es observado, que la realidad no es un escenario terminado, sino un proceso participativo, un universo que se organiza en función de la información que circula en él. John Wheeler lo llamó el universo participativo, un cosmos que necesita observadores para completarse. Desde esta perspectiva, tú no llegas tarde al universo. Formas parte de su estructura, no como creador absoluto, sino como un punto donde la realidad se vuelve concreta. Esto explicaría algo aún más inquietante. En ciertos experimentos cuánticos, la decisión de observar en el presente parece afectar el comportamiento de una partícula en el pasado, como si el tiempo no fluyera en una sola dirección. Como si la realidad se ajustara retroactivamente para mantener coherencia. El efecto ocurre, aunque incomode. La información parece más fundamental que el tiempo y el espacio, y la conciencia es el medio por el cual esa información se vuelve experiencia. Tu mente no crea el universo desde cero. Selecciona una versión de él. Cada momento que observas excluye otros. Cada interpretación refuerza un camino. Cada historia que te cuentas reduce un abanico infinito de posibilidades a una sola experiencia concreta. Por eso este mensaje existe para ti ahora, no porque estuviera destinado, sino porque tu atención lo trajo a tu experiencia. Entre miles de opciones, esta fue la que colapsó en tu realidad consciente. La ciencia no dice que todo sea ilusión. Dice que la realidad es sensible a la observación. Y eso cambia todo.
porque significa que no solo reaccionas al mundo, participas en cómo se presenta ante ti. El observador no es pasivo, nunca lo fue. Tal vez la verdadera prueba del observador no esté en un laboratorio, sino en tu vida diaria, en cómo cambia tu realidad cuando cambias tu forma de observarla. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si este mensaje fue manifestado. La pregunta es, ¿qué otras realidades estás colapsando sin darte cuenta cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, tu atención ya ha elegido una posibilidad. Y esa elección es mucho más poderosa de lo que imaginas. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Y no lo digo como una frase atractiva para llamar tu atención. Lo digo porque, desde el punto de vista de la física moderna, este mensaje solo existe para ti en el momento exacto en que lo observas. Antes de eso, era solo información potencial, nada más. Lo inquietante es que la ciencia puede demostrarlo. Durante mucho tiempo creímos que la realidad estaba ahí afuera, completa, definida, esperando a ser descubierta, que el universo existía exactamente igual, nos diéramos cuenta o no. Pero esa certeza comenzó a derrumbarse cuando los físicos empezaron a estudiar el comportamiento de la materia en su nivel más profundo. Y lo que encontraron fue desconcertante. Las partículas fundamentales no se comportan como objetos sólidos, no tienen posición definida, ni estado fijo, hasta que son observadas. Antes de eso, existen como probabilidades, como si la realidad estuviera en pausa, esperando una interacción, hasta que alguien observa. En el instante en que ocurre la observación, las posibilidades colapsan y una realidad específica emerge. No es una teoría especulativa, es un resultado experimental repetido miles de veces. El universo, literalmente, responde a la observación. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente observar? Porque observar no es solo mirar. Observar implica obtener información, implica conciencia. Y eso coloca al observador dentro del sistema, no fuera de él. El experimento de la doble rendija lo dejó claro. Cuando nadie observa qué camino toma una partícula, se comporta como una onda, atravesando múltiples trayectorias al mismo tiempo. Cuando se observa, actúa como una partícula sólida, eligiendo una sola ruta. El mismo objeto, dos realidades distintas. Una sola diferencia, el observador. Durante décadas los científicos intentaron evitar una conclusión peligrosa. Se buscó explicar el fenómeno solo con instrumentos, sensores, interferencias técnicas. Pero incluso cuando se eliminaba la intervención humana directa, el resultado seguía siendo el mismo. No es el ojo, es la información. La realidad cambia cuando puede ser conocida. Ahora lleva esto fuera del laboratorio. Tu cerebro no percibe el mundo tal como es. Lo reconstruye, selecciona datos, descarta la mayoría y organiza el resto en una narrativa coherente. De millones de estímulos posibles, solo unos pocos entran en tu experiencia consciente. Y esa selección no es neutral. Está guiada por tu atención, tus creencias, tus expectativas. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente diferentes. No porque el mundo cambie, sino porque el observador cambia. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Si en la física cuántica observar colapsa probabilidades, en la vida diaria observar colapsa posibilidades. Cada vez que sostienes una idea de forma repetida, tu cerebro reorganiza tu conducta alrededor de ella. Cambia lo que notas, lo que ignoras, cómo reaccionas. No manifiestas desde el deseo, manifiestas desde la atención sostenida. La neurociencia lo confirma. La atención modifica la estructura del cerebro.
Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello que observas de manera constante. Tu mente se convierte en experta en lo que enfocas. Por eso el miedo se entrena. Y también la confianza. Cuando anticipas un resultado, tu cuerpo se prepara para él. Tu postura cambia. Tu tono de voz cambia. Tus decisiones se ajustan. No es magia, es coherencia biológica. El observador altera el sistema. Algunos físicos comenzaron a ir más lejos. Propusieron que el universo no está completamente definido hasta que es observado. Que la realidad no es un escenario terminado, sino un proceso participativo. Un universo que se organiza en función de la información que circula en él. John Wheeler lo llamó el universo participativo, un cosmos que necesita observadores para completarse. Desde esta perspectiva, tú no llegas tarde al universo, formas parte de su estructura, no como creador absoluto, sino como un punto donde la realidad se vuelve concreta. Esto explicaría algo aún más inquietante. En ciertos experimentos cuánticos, la decisión de observar en el presente parece afectar el comportamiento de una partícula en el pasado, como si el tiempo no fluyera en una sola dirección, como si la realidad se ajustara retroactivamente para mantener coherencia. El efecto ocurre, aunque incomode. La información parece más fundamental que el tiempo y el espacio. Y la conciencia es el medio por el cual esa información se vuelve experiencia. Tu mente no crea el universo desde cero. Selecciona una versión de él. Cada momento que observas excluye otros. Cada interpretación refuerza un camino. Cada historia que te cuentas reduce un abanico infinito de posibilidades a una sola experiencia concreta. Por eso este mensaje existe para ti ahora, no porque estuviera destinado, sino porque tu atención lo trajo a tu experiencia. Entre miles de opciones, esta fue la que colapsó en tu realidad consciente. La ciencia no dice que todo sea ilusión, dice que la realidad es sensible a la observación, y eso cambia todo, porque significa que no solo reaccionas al mundo, participas en cómo se presenta ante ti. El observador no es pasivo, nunca lo fue. Tal vez la verdadera prueba del observador no esté en un laboratorio, sino en tu vida diaria, en cómo cambia tu realidad cuando cambias tu forma de observarla. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si este mensaje fue manifestado. La pregunta es, ¿qué otras realidades estás colapsando sin darte cuenta cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, tu atención ya ha elegido una posibilidad. Y esa elección es mucho más poderosa de lo que imaginas. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Y no lo digo como una frase atractiva para llamar tu atención. Lo digo porque, desde el punto de vista de la física moderna, este mensaje solo existe para ti en el momento exacto en que lo observas. Antes de eso, era solo información potencial, nada más. Lo inquietante es que la ciencia puede demostrarlo. Durante mucho tiempo creímos que la realidad estaba ahí afuera, completa, definida, esperando a ser descubierta. Que el universo existía exactamente igual, nos diéramos cuenta o no. Pero esa certeza comenzó a derrumbarse cuando los físicos empezaron a estudiar el comportamiento de la materia en su nivel más profundo. Y lo que encontraron fue desconcertante. Las partículas fundamentales no se comportan como objetos sólidos. No tienen posición definida, ni estado fijo, hasta que son observadas. Antes de eso, existen como probabilidades, como si la realidad estuviera en pausa, esperando una interacción, hasta que alguien observa. En el instante en que ocurre la observación, las posibilidades colapsan y una realidad específica emerge. No es una teoría especulativa,
Es un resultado experimental repetido miles de veces. El universo, literalmente, responde a la observación. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente observar? Porque observar no es solo mirar. Observar implica obtener información, implica conciencia. Y eso coloca al observador dentro del sistema, no fuera de él. El experimento de la doble rendija lo dejó claro. Cuando nadie observa qué camino toma una partícula, se comporta como una onda, atravesando múltiples trayectorias al mismo tiempo. Cuando se observa, actúa como una partícula sólida, eligiendo una sola ruta. El mismo objeto, dos realidades distintas, una sola diferencia: el observador. Durante décadas los científicos intentaron evitar una conclusión peligrosa. Se buscó explicar el fenómeno solo con instrumentos, sensores, interferencias técnicas. Pero incluso cuando se eliminaba la intervención humana directa, el resultado seguía siendo el mismo. No es el ojo, es la información. La realidad cambia cuando puede ser conocida. Ahora lleva esto fuera del laboratorio. Tu cerebro no percibe el mundo tal como es. Lo reconstruye, selecciona datos, descarta la mayoría y organiza el resto en una narrativa coherente. De millones de estímulos posibles, solo unos pocos entran en tu experiencia consciente. Y esa selección no es neutral. Está guiada por tu atención, tus creencias, tus expectativas. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente diferentes. No porque el mundo cambie, sino porque el observador cambia. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Si en la física cuántica observar colapsa probabilidades, en la vida diaria observar colapsa posibilidades. Cada vez que sostienes una idea de forma repetida, tu cerebro reorganiza tu conducta alrededor de ella. Cambia lo que notas, lo que ignoras, cómo reaccionas. No manifiestas desde el deseo, manifiestas desde la atención sostenida. La neurociencia lo confirma. La atención modifica la estructura del cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello que observas de manera constante. Tu mente se convierte en experta en lo que enfocas. Por eso el miedo se entrena. Y también la confianza. Cuando anticipas un resultado, tu cuerpo se prepara para él. Tu postura cambia. Tu tono de voz cambia. Tus decisiones se ajustan. No es magia, es coherencia biológica. El observador altera el sistema. Algunos físicos comenzaron a ir más lejos. Propusieron que el universo no está completamente definido hasta que es observado. Que la realidad no es un escenario terminado, sino un proceso participativo. Un universo que se organiza en función de la información que circula en él. John Wheeler lo llamó el universo participativo, un cosmos que necesita observadores para completarse. Desde esta perspectiva, tú no llegas tarde al universo, formas parte de su estructura, no como creador absoluto, sino como un punto donde la realidad se vuelve concreta. Esto explicaría algo aún más inquietante. En ciertos experimentos cuánticos, la decisión de observar en el presente parece afectar el comportamiento de una partícula en el pasado, como si el tiempo no fluyera en una sola dirección, como si la realidad se ajustara retroactivamente para mantener coherencia. El efecto ocurre, aunque incomode. La información parece más fundamental que el tiempo y el espacio. Y la conciencia es el medio por el cual esa información se vuelve experiencia. Tu mente no crea el universo desde cero. Selecciona una versión de él. Cada momento que observas excluye otros. Cada interpretación refuerza un camino. Cada historia que te cuentas reduce un abanico infinito de posibilidades a una sola experiencia concreta. Por eso este mensaje existe para ti ahora,
no porque estuviera destinado, sino porque tu atención lo trajo a tu experiencia. Entre miles de opciones, esta fue la que colapsó en tu realidad consciente. La ciencia no dice que todo sea ilusión. Dice que la realidad es sensible a la observación, y eso cambia todo, porque significa que no solo reaccionas al mundo, participas en cómo se presenta ante ti. El observador no es pasivo, nunca lo fue. Tal vez la verdadera prueba del observador no esté en un laboratorio, sino en tu vida diaria, en cómo cambia tu realidad cuando cambias tu forma de observarla. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si este mensaje fue manifestado. La pregunta es, ¿qué otras realidades estás colapsando sin darte cuenta cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, tu atención ya ha elegido una posibilidad. Y esa elección es mucho más poderosa de lo que imaginas. No es casualidad que estés escuchando esto ahora, y no lo digo como una frase atractiva para llamar tu atención. Lo digo porque, desde el punto de vista de la física moderna, este mensaje solo existe para ti en el momento exacto en que lo observas. Antes de eso, era solo información potencial, nada más. Lo inquietante es que la ciencia puede demostrarlo. Durante mucho tiempo creímos que la realidad estaba ahí afuera, completa, definida, esperando a ser descubierta, que el universo existía exactamente igual, nos diéramos cuenta o no. Pero esa certeza comenzó a derrumbarse cuando los físicos empezaron a estudiar el comportamiento de la materia en su nivel más profundo, y lo que encontraron fue desconcertante. Las partículas fundamentales no se comportan como objetos sólidos, no tienen posición definida, ni estado fijo, hasta que son observadas. Antes de eso, existen como probabilidades, como si la realidad estuviera en pausa, esperando una interacción, hasta que alguien observa. En el instante en que ocurre la observación, las posibilidades colapsan y una realidad específica emerge. No es una teoría especulativa, es un resultado experimental repetido miles de veces. El universo, literalmente, responde a la observación. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente observar? Porque observar no es solo mirar. Observar implica obtener información, implica conciencia. Y eso coloca al observador dentro del sistema, no fuera de él. El experimento de la doble rendija lo dejó claro. Cuando nadie observa qué camino toma una partícula, se comporta como una onda, atravesando múltiples trayectorias al mismo tiempo. Cuando se observa, actúa como una partícula sólida, eligiendo una sola ruta. El mismo objeto, dos realidades distintas. Una sola diferencia, el observador. Durante décadas los científicos intentaron evitar una conclusión peligrosa. Se buscó explicar el fenómeno solo con instrumentos, sensores, interferencias técnicas. Pero incluso cuando se eliminaba la intervención humana directa, el resultado seguía siendo el mismo. No es el ojo, es la información. La realidad cambia cuando puede ser conocida. Ahora lleva esto fuera del laboratorio. Tu cerebro no percibe el mundo tal como es. Lo reconstruye, selecciona datos, descarta la mayoría y organiza el resto en una narrativa coherente. De millones de estímulos posibles, solo unos pocos entran en tu experiencia consciente. Y esa selección no es neutral. Está guiada por tu atención, tus creencias, tus expectativas. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente diferentes. No porque el mundo cambie, sino porque el observador cambia. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Si en la física cuántica observar colapsa probabilidades, en la vida diaria observar colapsa posibilidades.
Cada vez que sostienes una idea de forma repetida, tu cerebro reorganiza tu conducta alrededor de ella. Cambia lo que notas, lo que ignoras, cómo reaccionas. No manifiestas desde el deseo, manifiestas desde la atención sostenida. La neurociencia lo confirma. La atención modifica la estructura del cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello que observas de manera constante. Tu mente se convierte en experta en lo que enfocas. Por eso el miedo se entrena. Y también la confianza. Cuando anticipas un resultado, tu cuerpo se prepara para él. Tu postura cambia. Tu tono de voz cambia. Tus decisiones se ajustan. No es magia, es coherencia biológica. El observador altera el sistema. Algunos físicos comenzaron a ir más lejos. Propusieron que el universo no está completamente definido hasta que es observado. Que la realidad no es un escenario terminado, sino un proceso participativo. Un universo que se organiza en función de la información que circula en él. John Wheeler lo llamó el universo participativo, un cosmos que necesita observadores para completarse. Desde esta perspectiva, tú no llegas tarde al universo, formas parte de su estructura, no como creador absoluto, sino como un punto donde la realidad se vuelve concreta. Esto explicaría algo aún más inquietante. En ciertos experimentos cuánticos, la decisión de observar en el presente parece afectar el comportamiento de una partícula en el pasado, como si el tiempo no fluyera en una sola dirección, como si la realidad se ajustara retroactivamente para mantener coherencia. El efecto ocurre, aunque incomode. La información parece más fundamental que el tiempo y el espacio. Y la conciencia es el medio por el cual esa información se vuelve experiencia. Tu mente no crea el universo desde cero. Selecciona una versión de él. Cada momento que observas excluye otros. Cada interpretación refuerza un camino. Cada historia que te cuentas reduce un abanico infinito de posibilidades a una sola experiencia concreta. Por eso este mensaje existe para ti ahora, no porque estuviera destinado, sino porque tu atención lo trajo a tu experiencia. Entre miles de opciones, esta fue la que colapsó en tu realidad consciente. La ciencia no dice que todo sea ilusión, dice que la realidad es sensible a la observación, y eso cambia todo, porque significa que no solo reaccionas al mundo, participas en cómo se presenta ante ti. El observador no es pasivo, nunca lo fue. Tal vez la verdadera prueba del observador no esté en un laboratorio, sino en tu vida diaria, en cómo cambia tu realidad cuando cambias tu forma de observarla. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si este mensaje fue manifestado. La pregunta es, ¿qué otras realidades estás colapsando sin darte cuenta cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, tu atención ya ha elegido una posibilidad. Y esa elección es mucho más poderosa de lo que imaginas. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Y no lo digo como una frase atractiva para llamar tu atención. Lo digo porque, desde el punto de vista de la física moderna, este mensaje solo existe para ti en el momento exacto en que lo observas. Antes de eso, era solo información potencial, nada más. Lo inquietante es que la ciencia puede demostrarlo. Durante mucho tiempo creímos que la realidad estaba ahí afuera, completa, definida, esperando a ser descubierta. Que el universo existía exactamente igual, nos diéramos cuenta o no. Pero esa certeza comenzó a derrumbarse cuando los físicos empezaron a estudiar el comportamiento de la materia en su nivel más profundo. Y lo que encontraron fue desconcertante. Las partículas fundamentales no se comportan como objetos sólidos. No tienen posición definida, ni estado fijo,
hasta que son observadas. Antes de eso, existen como probabilidades, como si la realidad estuviera en pausa, esperando una interacción, hasta que alguien observa. En el instante en que ocurre la observación, las posibilidades colapsan y una realidad específica emerge. No es una teoría especulativa, es un resultado experimental repetido miles de veces. El universo, literalmente, responde a la observación. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente observar? Porque observar no es solo mirar. Observar implica obtener información, implica conciencia. Y eso coloca al observador dentro del sistema, no fuera de él. El experimento de la doble rendija lo dejó claro. Cuando nadie observa qué camino toma una partícula, se comporta como una onda, atravesando múltiples trayectorias al mismo tiempo. Cuando se observa, actúa como una partícula sólida, eligiendo una sola ruta. El mismo objeto, dos realidades distintas. Una sola diferencia: el observador. Durante décadas los científicos intentaron evitar una conclusión peligrosa. Se buscó explicar el fenómeno solo con instrumentos, sensores, interferencias técnicas. Pero incluso cuando se eliminaba la intervención humana directa, el resultado seguía siendo el mismo. No es el ojo, es la información. La realidad cambia cuando puede ser conocida. Ahora lleva esto fuera del laboratorio. Tu cerebro no percibe el mundo tal como es. Lo reconstruye, selecciona datos, descarta la mayoría y organiza el resto en una narrativa coherente. De millones de estímulos posibles, solo unos pocos entran en tu experiencia consciente. Y esa selección no es neutral. Está guiada por tu atención, tus creencias, tus expectativas. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente diferentes. No porque el mundo cambie, sino porque el observador cambia. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Si en la física cuántica observar colapsa probabilidades, en la vida diaria observar colapsa posibilidades. Cada vez que sostienes una idea de forma repetida, tu cerebro reorganiza tu conducta alrededor de ella. Cambia lo que notas, lo que ignoras, cómo reaccionas. No manifiestas desde el deseo, manifiestas desde la atención sostenida. La neurociencia lo confirma. La atención modifica la estructura del cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello que observas de manera constante. Tu mente se convierte en experta en lo que enfocas. Por eso el miedo se entrena. Y también la confianza. Cuando anticipas un resultado, tu cuerpo se prepara para él. Tu postura cambia. Tu tono de voz cambia. Tus decisiones se ajustan. No es magia, es coherencia biológica. El observador altera el sistema. Algunos físicos comenzaron a ir más lejos. Propusieron que el universo no está completamente definido hasta que es observado. Que la realidad no es un escenario terminado, sino un proceso participativo. Un universo que se organiza en función de la información que circula en él. John Wheeler lo llamó el universo participativo, un cosmos que necesita observadores para completarse. Desde esta perspectiva, tú no llegas tarde al universo, formas parte de su estructura, no como creador absoluto, sino como un punto donde la realidad se vuelve concreta. Esto explicaría algo aún más inquietante. En ciertos experimentos cuánticos, la decisión de observar en el presente parece afectar el comportamiento de una partícula en el pasado, como si el tiempo no fluyera en una sola dirección, como si la realidad se ajustara retroactivamente para mantener coherencia. El efecto ocurre, aunque incomode. La información parece más fundamental que el tiempo y el espacio. Y la conciencia es el medio por el cual esa información se vuelve experiencia.
Tu mente no crea el universo desde cero. Selecciona una versión de él. Cada momento que observas excluye otros. Cada interpretación refuerza un camino. Cada historia que te cuentas reduce un abanico infinito de posibilidades a una sola experiencia concreta. Por eso este mensaje existe para ti ahora, no porque estuviera destinado, sino porque tu atención lo trajo a tu experiencia. Entre miles de opciones, esta fue la que colapsó en tu realidad consciente. La ciencia no dice que todo sea ilusión. Dice que la realidad es sensible a la observación, y eso cambia todo, porque significa que no solo reaccionas al mundo, participas en cómo se presenta ante ti. El observador no es pasivo, nunca lo fue. Tal vez la verdadera prueba del observador no esté en un laboratorio, sino en tu vida diaria, en cómo cambia tu realidad cuando cambias tu forma de observarla. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si este mensaje fue manifestado. La pregunta es, ¿qué otras realidades estás colapsando sin darte cuenta cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, tu atención ya ha elegido una posibilidad. Y esa elección es mucho más poderosa de lo que imaginas. No es casualidad que estés escuchando esto ahora, y no lo digo como una frase atractiva para llamar tu atención. Lo digo porque, desde el punto de vista de la física moderna, este mensaje solo existe para ti en el momento exacto en que lo observas. Antes de eso, era solo información potencial, nada más. Lo inquietante es que la ciencia puede demostrarlo. Durante mucho tiempo creímos que la realidad estaba ahí afuera, completa, definida, esperando a ser descubierta, que el universo existía exactamente igual, nos diéramos cuenta o no. Pero esa certeza comenzó a derrumbarse cuando los físicos empezaron a estudiar el comportamiento de la materia en su nivel más profundo, y lo que encontraron fue desconcertante. Las partículas fundamentales no se comportan como objetos sólidos, no tienen posición definida, ni estado fijo, hasta que son observadas. Antes de eso, existen como probabilidades, como si la realidad estuviera en pausa, esperando una interacción, hasta que alguien observa. En el instante en que ocurre la observación, las posibilidades colapsan y una realidad específica emerge. No es una teoría especulativa, es un resultado experimental repetido miles de veces. El universo, literalmente, responde a la observación. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente observar? Porque observar no es solo mirar. Observar implica obtener información, implica conciencia. Y eso coloca al observador dentro del sistema, no fuera de él. El experimento de la doble rendija lo dejó claro. Cuando nadie observa qué camino toma una partícula, se comporta como una onda, atravesando múltiples trayectorias al mismo tiempo. Cuando se observa, actúa como una partícula sólida, eligiendo una sola ruta. El mismo objeto, dos realidades distintas. Una sola diferencia, el observador. Durante décadas los científicos intentaron evitar una conclusión peligrosa. Se buscó explicar el fenómeno solo con instrumentos, sensores, interferencias técnicas. Pero incluso cuando se eliminaba la intervención humana directa, el resultado seguía siendo el mismo. No es el ojo, es la información. La realidad cambia cuando puede ser conocida. Ahora lleva esto fuera del laboratorio. Tu cerebro no percibe el mundo tal como es. Lo reconstruye, selecciona datos, descarta la mayoría y organiza el resto en una narrativa coherente. De millones de estímulos posibles, solo unos pocos entran en tu experiencia consciente. Y esa selección no es neutral. Está guiada por tu atención, tus creencias, tus expectativas.
Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente diferentes. No porque el mundo cambie, sino porque el observador cambia. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Si en la física cuántica observar colapsa probabilidades, en la vida diaria observar colapsa posibilidades. Cada vez que sostienes una idea de forma repetida, tu cerebro reorganiza tu conducta alrededor de ella. Cambia lo que notas, lo que ignoras, cómo reaccionas. No manifiestas desde el deseo, manifiestas desde la atención sostenida. La neurociencia lo confirma. La atención modifica la estructura del cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello que observas de manera constante. Tu mente se convierte en experta en lo que enfocas. Por eso el miedo se entrena. Y también la confianza. Cuando anticipas un resultado, tu cuerpo se prepara para él. Tu postura cambia. Tu tono de voz cambia. Tus decisiones se ajustan. No es magia, es coherencia biológica. El observador altera el sistema. Algunos físicos comenzaron a ir más lejos. Propusieron que el universo no está completamente definido hasta que es observado, que la realidad no es un escenario terminado, sino un proceso participativo, un universo que se organiza en función de la información que circula en él. John Wheeler lo llamó el universo participativo, un cosmos que necesita observadores para completarse. Desde esta perspectiva, tú no llegas tarde al universo. Formas parte de su estructura, no como creador absoluto, sino como un punto donde la realidad se vuelve concreta. Esto explicaría algo aún más inquietante. En ciertos experimentos cuánticos, la decisión de observar en el presente parece afectar el comportamiento de una partícula en el pasado, como si el tiempo no fluyera en una sola dirección. Como si la realidad se ajustara retroactivamente para mantener coherencia. El efecto ocurre, aunque incomode. La información parece más fundamental que el tiempo y el espacio, y la conciencia es el medio por el cual esa información se vuelve experiencia. Tu mente no crea el universo desde cero. Selecciona una versión de él. Cada momento que observas excluye otros. Cada interpretación refuerza un camino. Cada historia que te cuentas reduce un abanico infinito de posibilidades a una sola experiencia concreta. Por eso este mensaje existe para ti ahora, no porque estuviera destinado, sino porque tu atención lo trajo a tu experiencia. Entre miles de opciones, esta fue la que colapsó en tu realidad consciente. La ciencia no dice que todo sea ilusión. Dice que la realidad es sensible a la observación. Y eso cambia todo, porque significa que no solo reaccionas al mundo, participas en cómo se presenta ante ti. El observador no es pasivo, nunca lo fue. Tal vez la verdadera prueba del observador no esté en un laboratorio, sino en tu vida diaria, en cómo cambia tu realidad cuando cambias tu forma de observarla. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si este mensaje fue manifestado. La pregunta es, ¿qué otras realidades estás colapsando sin darte cuenta cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, tu atención ya ha elegido una posibilidad. Y esa elección es mucho más poderosa de lo que imaginas. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Y no lo digo como una frase atractiva para llamar tu atención. Lo digo porque, desde el punto de vista de la física moderna, este mensaje solo existe para ti en el momento exacto en que lo observas. Antes de eso, era solo información potencial, nada más. Lo inquietante es que la ciencia puede demostrarlo. Durante mucho tiempo creímos que la realidad estaba ahí afuera, completa, definida, esperando a ser descubierta, que el universo existía exactamente igual.
nos diéramos cuenta o no. Pero esa certeza comenzó a derrumbarse cuando los físicos empezaron a estudiar el comportamiento de la materia en su nivel más profundo. Y lo que encontraron fue desconcertante. Las partículas fundamentales no se comportan como objetos sólidos. No tienen posición definida, ni estado fijo, hasta que son observadas. Antes de eso, existen como probabilidades, como si la realidad estuviera en pausa, esperando una interacción, hasta que alguien observa. En el instante en que ocurre la observación, las posibilidades colapsan y una realidad específica emerge. No es una teoría especulativa, es un resultado experimental repetido miles de veces. El universo, literalmente, responde a la observación. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente observar? Porque observar no es solo mirar. Observar implica obtener información, implica conciencia. Y eso coloca al observador dentro del sistema, no fuera de él. El experimento de la doble rendija lo dejó claro. Cuando nadie observa qué camino toma una partícula, se comporta como una onda, atravesando múltiples trayectorias al mismo tiempo. Cuando se observa, actúa como una partícula sólida, eligiendo una sola ruta. El mismo objeto, dos realidades distintas. Una sola diferencia: el observador. Durante décadas los científicos intentaron evitar una conclusión peligrosa. Se buscó explicar el fenómeno solo con instrumentos, sensores, interferencias técnicas. Pero incluso cuando se eliminaba la intervención humana directa, el resultado seguía siendo el mismo. No es el ojo, es la información. La realidad cambia cuando puede ser conocida. Ahora lleva esto fuera del laboratorio. Tu cerebro no percibe el mundo tal como es. Lo reconstruye, selecciona datos, descarta la mayoría y organiza el resto en una narrativa coherente. De millones de estímulos posibles, solo unos pocos entran en tu experiencia consciente. Y esa selección no es neutral. Está guiada por tu atención, tus creencias, tus expectativas. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente diferentes. No porque el mundo cambie, sino porque el observador cambia. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Si en la física cuántica observar colapsa probabilidades, en la vida diaria observar colapsa posibilidades. Cada vez que sostienes una idea de forma repetida, tu cerebro reorganiza tu conducta alrededor de ella. Cambia lo que notas, lo que ignoras, cómo reaccionas. No manifiestas desde el deseo, manifiestas desde la atención sostenida. La neurociencia lo confirma. La atención modifica la estructura del cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen en función de aquello que observas de manera constante. Tu mente se convierte en experta en lo que enfocas. Por eso el miedo se entrena. Y también la confianza. Cuando anticipas un resultado, tu cuerpo se prepara para él. Tu postura cambia. Tu tono de voz cambia. Tus decisiones se ajustan. No es magia, es coherencia biológica. El observador altera el sistema. Algunos físicos comenzaron a ir más lejos. Propusieron que el universo no está completamente definido hasta que es observado. Que la realidad no es un escenario terminado, sino un proceso participativo. Un universo que se organiza en función de la información que circula en él. John Wheeler lo llamó el universo participativo. Un cosmos que necesita observadores para completarse. Desde esta perspectiva, tú no llegas tarde al universo. Formas parte de su estructura, no como creador absoluto, sino como un punto donde la realidad se vuelve concreta. Esto explicaría algo aún más inquietante. En ciertos experimentos cuánticos, la decisión de observar en el presente parece afectar el comportamiento de una partícula en el pasado.
como si el tiempo no fluyera en una sola dirección, como si la realidad se ajustara retroactivamente para mantener coherencia. El efecto ocurre, aunque incomode. La información parece más fundamental que el tiempo y el espacio, y la conciencia es el medio por el cual esa información se vuelve experiencia. Tu mente no crea el universo desde cero. Selecciona una versión de él. Cada momento que observas excluye otros. Cada interpretación refuerza un camino. Cada historia que te cuentas reduce un abanico infinito de posibilidades a una sola experiencia concreta. Por eso este mensaje existe para ti ahora, no porque estuviera destinado, sino porque tu atención lo trajo a tu experiencia. Entre miles de opciones, esta fue la que colapsó en tu realidad consciente. La ciencia no dice que todo sea ilusión. Dice que la realidad es sensible a la observación, y eso cambia todo, porque significa que no solo reaccionas al mundo, participas en cómo se presenta ante ti. El observador no es pasivo, nunca lo fue. Tal vez la verdadera prueba del observador no esté en un laboratorio, sino en tu vida diaria, en cómo cambia tu realidad cuando cambias tu forma de observarla. Y ahora que sabes esto, la pregunta ya no es si este mensaje fue manifestado. La pregunta es, ¿qué otras realidades estás colapsando sin darte cuenta cada día? Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, tu atención ya ha elegido una posibilidad. Y esa elección es mucho más poderosa de lo que imaginas.